Y seguramente en 1981 aproximadamente debe ser el año en el que nació con quien vamos a hablar ahora como analista internacional, y me refiero al doctor Emilio Caram. ¿Cómo le va, Emilio? Buen día. Buenos días, muchas gracias. Gracias por quitarme 4 años de la vida. Bueno, no es tanto tampoco. No hemos sido demasiado generosos, pero bueno. Muchas gracias. Bueno. Seguramente no pudo ir a ese concierto porque de todos modos con 4 años probablemente era un poco chico y no le gustaba mucho Queen todavía. No es de mi estilo, pero bueno, tal vez lo hubiera visto por televisión. Bueno, hablamos más temprano de la actualidad de esta situación, pero de una historia que tiene el grado de complejidad que tiene cualquier historia, pero básicamente que nosotros en general ignoramos esta relación de Ucrania y la Federación Rusa, y recordemos que Ucrania quiere decir, el significado es justamente, tiene que ver con frontera, ¿no? Tiene que ver con una permanente frontera. Ese es el significado de Ucrania. En ruso antiguo, que sería el idioma originario de esos 3 países limítrofes que incluye Rusia, tierra de los Rus, Bielorrusia, la Rusia blanca sería, por sus montañas nevadas. Claro, que está al norte de Ucrania. Claro, exactamente. Y Ucrania, que en ruso antiguo, bien dice usted, significa tierra de frontera. Por supuesto, de una óptica de los Rus hacia esas tierras, ¿no? Claro. Y aquí es donde va la explicación. Los Rus es un principado que se conforma con tribus eslavas, en el cual tuvo una fusión, tribus eslavas autóctonas, con vikingos que remontaron del Mar del Norte, la zona de los países escandinavos, remontaron por los ríos hasta llegar a la zona de lo que hoy sería la triple frontera entre estos 3 países hermanos en su origen, hasta conformar el principado de lo que fue la Rus de Kiev, que si bien estuvo en un inicio con asiento en una ciudad muy cerquita al límite de Bielorrusia y de Rusia, luego se trasladó una cuestión geopolítica y de confrontación de otros pueblos vecinos a lo que hoy la capital de Ucrania, que es Kiev. Estamos hablando del siglo el 800 después de Cristo, ¿no? Claro. Digo, hay todo un proceso de nacimiento de estos pueblos, de estas luego patrias que estuvieron dentro del imperio de la Rusia zarista, por así decirlo, estuvieron incorporados en lo que después lo que fue la revolución bolchevique, las disputas entre los bolcheviques y los mencheviques, que es una visión diferente de lo que había que generar los cambios de la Rusia zarista, y posteriormente lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde Ucrania estuvo parte, y todo un desarrollo conjunto hasta la llegada de lo que fue la perestroika, la independencia de todos estos países, que fueron varios, y donde Rusia tuvo, como la república madre de la Unión Soviética, tuvo una visión, luego de la perestroika, de facilitar y permitir la independencia de todas estas repúblicas, por supuesto con algunos acuerdos como no confrontación, delimitación de ciertas fronteras, protección de los pueblos que quedan, las minorías que quedan en cada una de estas delimitaciones de fronteras, sí. Y también un pacto respecto al desarrollo de armas nucleares, mucho más extenso, pero aquí antes agregar algo, Ucrania siempre tuvo, más allá de su origen conjunto con estos pueblos, habían como 2 tipos de Ucrania: la Ucrania más occidental, que es de la zona centro hacia lo que es el oeste, la frontera con Polonia, que hasta fueron aliados de la Alemania, claro, de Hitler, claro. Muchos de sus oficiales del ejército de la SS, de la fuerza de las fuerzas aéreas, de diferentes partes del ejército alemán, que eran oficiales ucranianos y croatas, que tenían una afinidad con una cuestión política, de sentirse vinculados
a esa causa. Sí, y en esto y había una parece, Ucrania de centro y hacia el este más vinculada a Rusia y prorrusa. Claro, doctor, y a propósito me parece que esto es interesante, que hablábamos más temprano, apenas rozábamos el tema de las culturas, porque en esto sí tiene mucho que ver y es bastante imperante el tema de la lengua, el tema del idioma que se habla, ¿no? Y bueno, se notaba claramente, justamente en 1941, en el desarrollo, en los inicios de la contienda mundial, de la Segunda Guerra Mundial, esta adhesión que gran parte de Ucrania hace a favor de los nazis también tiene que ver con esto, ¿no? Con esta división que hay de idioma, de lengua. A ver, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que hoy Rusia en sí mismo, tiene más de 25 lenguas. Hay repúblicas autónomas, hay estados federativos, es una composición compleja. Claro. No es tal vez como Argentina, que es más simple, que tenemos tantas provincias. Sí, pero también tenemos muchas lenguas y no las respetamos, y no las escondemos no bastante. Reconocemos, sí. No la reconocemos. En Rusia se reconoce, en la Unión Soviética existía un reconocimiento todo ello. El tema es que Stalin fue muy estricto, más allá que Stalin no tenía origen propiamente ruso, era georgiano, pero hubo una fuerte avanzada, como se denomina en términos marciales, respecto a el uso del idioma. Entonces era como que era obligatorio hablar ruso, más allá que tenga la misma raíz lingüística que el ucraniano y otros idiomas por este origen histórico que le comenté, pero era el ruso. Y en Ucrania, como le dije, durante mucho tiempo se impuso el idioma ruso, pero se permitía también hablar el ucraniano. Y de la zona centro hacia lo que sería occidente, hacia lo que sería el oeste, por supuesto que era más reticente a hablar ruso, y había hasta una cuestión religiosa, es decir, se referenciaba más con la iglesia ortodoxa con asiento en Kiev, la iglesia ortodoxa ucraniana, más con una visión más occidentalista, y de la zona centro hacia el oriente, que son las provincias del Donbass, lo que sería hoy lo que es Crimea, y toda esa región, que además de haber ucranianos que aceptaban y que reconocían su historia conjunta con la Unión Soviética, con Rusia, con un pueblo hermano, además habían muchos, un 40-50%, mientras más al este, más todavía, de población rusa. Claro. Es decir, habían ucranianos prorrusos y rusos de origen ruso. Sí, recordemos que también esto obedece a otro fenómeno que tuvo que ver con invasión de Rusia hacia Ucrania, también en los albores de la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, y también el desarrollo de ciertas regiones en las cuales se colonizaban diferentes lugares, claro, que por ahí estaban despoblados, había poca población, entonces había una cuestión de llevar ruso por una cuestión estratégica, una cuestión de dominación también, y de conducción de ese eje desde Moscú, ¿no? Después todo esto se fue apaciguando, por así decirlo, hasta la llegada de Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev era precisamente un ucraniano prorruso, y con una fuerte presencia en el Partido Comunista Ucraniano. Luego es nombrado en un tiempo presidente o primer ministro, de un nombre ruso, ¿no? La traducción sería como presidente o gobernador de la región de Ucrania, y luego terminó siendo primer ministro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Claro, Khrushchev coincidió con Kennedy en Estados Unidos y con el Papa Juan XXIII. Claro, tenía una postura contraria al expansionismo y por ahí algunas mano dura que tenía bastante. Stalin, es más, sube al poder porque precisamente denuncia, claro, esta práctica abusiva que Joseph Stalin había cometido con diferentes pueblos amigos, parte dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y allí donde, la interpretación es que Khrushchev le devuelve Crimea a Ucrania. En realidad lo que hace Khrushchev es tratar de aplacar las diferencias y lograr que Crimea se desarrollase dentro de una Ucrania comunista,
una Ucrania aliada y amiga de Rusia y de otras tantas repúblicas que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Llegan la perestroika, 1991 se independiza, como tantas otras repúblicas de la región, se independiza Ucrania, pero siempre tuvo un régimen de amistad y de alianza con Rusia. Era parte de, junto con Bielorrusia, parte de la frontera que limita hacia el resto de Occidente. Entonces era estratégico este lugar de Ucrania como aliado de Rusia. El tiempo marca que en ese desarrollo de Ucrania como un país independiente se empiezan a conformar partidos de centro derecha, partidos de centro de extrema derecha, por supuesto con una visión más eurocéntrica, hasta que empiezan a confrontar esas dos Ucranias entre el lado pro-occidental del oeste ucraniano, con su capital en Kiev, con todas las características religiosas que mencioné recién, aliado de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Empezaron a confrontar una visión más nacionalista con el lado oriental del este de los ucranianos y prorrusos que vivían en la zona de Crimea, del Donbass y demás. Esos conflictos fueron aumentando hasta que se desarrolla un conflicto bélico entre estas zonas, donde en Crimea se hace una consulta popular que gana el 97% de la población, no reconocida por Ucrania, y Rusia decide intervenir en Crimea, que es donde está Sebastopol, digo, la base naval más importante del Mar Negro que tiene Rusia en la región. Y luego de ello comienzan las acciones separatistas de lo que son la región del Donbass, que el límite con Rusia sería la parte de Ucrania, donde hay una gran influencia de Rusia, ya sea por su idioma, por la gran población rusa que allí existe, y porque hay ucranianos que viven ahí que son prorrusos. Sí, claro, claro. Que es la república hoy se han independizado debido a consulta popular, y así lo decidió su pueblo, que es Lugansk y Donetsk, que están en esa zona, y por eso es la intervención rusa. Sí, que estas dos regiones que pretenden esta independencia y esta asociación directa con Rusia padecen esto justamente desde aquel plebiscito en Crimea, por lo menos, ¿no? Por lo cual se contabilizan en esa contienda 15.000 muertos. Claro que sí, y aparte hay una cuestión, se dio un golpe de Estado al presidente Yanukovych, que era aliado ruso. O sea, se dio una serie de protestas en las cuales murieron, entre ellos un caso que 40 prorrusos refugiados en un sindicato de Odessa. Estos partidos que sostenían el golpe, Partido Nacionalista, muchos de ellos extrema derecha, de claras manifestaciones nazis, lo hemos visto en la televisión en estos últimos 4 o 5 años. Prendieron fuego en esa instalación, murieron más de 20 personas quemadas allí dentro, más otras tantas muertes, cientos de muertes de civiles de ambos lados. El presidente depuesto huye a Rusia, y el Parlamento pone a un primer ministro temporario hasta que después de las elecciones asume el actual presidente de Ucrania, apoyado por toda esta alianza de nacionalistas, conservadores, de centro derecha, con una visión eurocentrista, de alianza con la OTAN, y apoyado por todos los países que están hoy incorporados en la OTAN, fundamentalmente Estados Unidos, quien le proveía armamentos. Sí, asimismo este presidente llegó mediante elecciones. Claro que sí, donde unas elecciones que podemos discutir si son legítimas o no, dado que el partido que siempre fue mayoritario, en el cual tenía una visión prorrusa, y luego de
este golpe de Estado y de toda esta situación de confrontación, prácticamente estuvo proscripto. Entonces, pero sí, con los partidos que participaron, se llevó una alianza y bueno, ganó las elecciones este presidente, que tiene una visión pro-europea en lo que hace a la Comunidad Económica Europea, lo que hace a la alianza con los países miembros de la OTAN. Bueno, de hecho que lo que incentiva esta invasión y esta beligerancia última es esto de querer pertenecer a la OTAN y la OTAN incumpliendo el pacto que había realizado con Rusia, ¿no? Exactamente, aquí hay dos o tres cosas. Primero, los ataques hace 8 años del ejército ucraniano contra las dos provincias que se querían independizar, que se independizaron a través de un plebiscito. Los cientos de advertencias de Rusia hacia Ucrania de no avanzar y la extensión de la OTAN a un límite muy cercano en la capital de Rusia, en la carrera armamentista y lo que hace a la instalación de bases militares y bases de misiles, muy parecido a lo que sucedió cuando en Cuba hace mucho tiempo atrás se instalaron una base militar con misiles en Cuba, muy cerca de Estados Unidos, y que bueno, eso llevó a Estados Unidos a generar una invasión a Cuba, que bueno, no tuvo el resultado esperado, pero la motivación que llevó en ese momento a Kennedy a generar ese hecho beligerante tiene que ver con esta situación. Lo mismo ha sucedido acá, esta intencionalidad de la OTAN, que en realidad es Estados Unidos y sus aliados, de llevar la frontera de la OTAN hasta las puertas de lo que sería Rusia, muy cercano a su capital, ha generado esta reacción, y que hoy, bueno, estamos todos en vilo, porque acá no es solamente una cuestión regional, sino que hay una serie de países aliados que están jugando de un lado y del otro, y en el cual no solamente una cuestión de capricho, una cuestión política o religiosa, sino que tiene que ver con aquellas cuestiones de recursos, los cuales el petróleo y el gas, y siendo Rusia el país más rico en lo que hace a recursos de esta índole, con sus aliados que tienen un papel importante en las disputas de regiones, como por ejemplo el Medio Oriente. Tenemos aliado a Rusia a Irán, tenemos aliado a Rusia a China, tenemos aliado a Rusia a la India, y otros países que están también disputando diferentes visiones en América, en Asia, en África. Digo, es una confrontación de dos tipos de alianzas, una alianza de Estados Unidos a la cabeza con la OTAN, con la mayoría de los países de Europa, Japón, Australia y otros más, fuera de Europa, ¿no? Y sí, y fuera del Atlántico Rusia, Norte, porque el caso de Australia no está en el Atlántico Norte, obviamente. No, por eso digo Australia, agrego Australia y Japón, y otros países que, bueno, que son aliados regionales de Estados Unidos. Por ejemplo, Colombia en América, bueno, varios más. Y en el caso de la alianza que tiene Rusia, también son bastantes países, muchos en Asia, también tiene su relación en América, en África, y bueno, y la alianza estratégica con el gigante asiático que es China, ¿no? Hay países que están en una situación incómoda, como el caso de Turquía, como el caso de, más allá que se manifieste a favor de la OTAN, Alemania tiene una situación compleja, Alemania, porque su principal abastecedor y su liderazgo en Europa tiene que ver con sus buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con Rusia, porque está en una situación incómoda, Turquía igual, pero bueno, esperemos que la sangre no llegue más allá de las situaciones deplorables que han sucedido y no se extienda este conflicto y se resuelva prontamente. Hay una llamado a una conferencia, un encuentro para tratar términos de paz y de cómo continuar este conflicto a través de la vía diplomática, que se va a celebrar en la capital de Bielorrusia. Sí, de todos modos Bielorrusia ahora ya se implica
físicamente, podríamos decir, porque ha enviado tropas, por lo cual complica un poco más esta situación de hipótesis de una paz relativamente pronta, ¿no? Sí, sí, Bielorrusia es el hermano menor de Rusia, además de derogar una ley, en realidad permitir que se desarrollen o que se opere con armamento nuclear. Esto es una advertencia, porque en el territorio de Bielorrusia esto no se puede hacer, pero este cambio en la ley se lleva a la interpretación de que están pensando extender las armas de Rusia a Bielorrusia para poder tener un mayor alcance con respecto a Europa, su cercanía, ¿no? Entonces, bueno, esto también complica la situación. El envío de armamento, de fuerte armamento por parte de países de la OTAN y Estados Unidos fundamentalmente también complica la situación, y ojalá no llegue más allá de lo que ha llegado hasta ahora, ¿no? Sí, y un tema no menor es la incomodidad que tiene Argentina para manifestarse. Primero, porque si apoya de manera ostensible a cualquiera de los dos bandos, obviamente que el perjuicio siempre es enorme. Pero en el caso de apoyar, por ejemplo, a la decisión rusa, sería un contrasentido, porque sabemos que se pueden utilizar los argumentos similares a los de estas dos pretendidas repúblicas, escindirse de Ucrania. Hay una cierta analogía con el tema Malvinas, por lo cual no se le podría dar un acuerdo así enfático sobre esto, ¿no? Claro, es en el principio la autodeterminación de los pueblos. Creo que también es una cuestión de discusión ideológica respecto a la interpretación de la autodeterminación de los pueblos, pero también de que en el caso de Malvinas tiene otra situación. Ustedes conocen. Sí, obviamente tiene otra situación, pero que fue ocupada por el Estado argentino. Hubo presencia argentina que fue expulsada por ingleses que se apoderaron de la isla. Y hubo un reclamo constante respecto a esta parte, ¿no?, de nuestra Argentina. Digo, no será un caso igual que el de esta república, pero bueno, sí se puede tener en cuenta esta interpretación y puede complicarla. De todas maneras, los miembros de la OTAN, y en especial Estados Unidos, nunca se han manifestado a favor del reclamo argentino respecto a Malvinas. No, claro que no, pero digo, una cosa... Es un aliado estratégico de la OTAN de Estados Unidos, de Gran Bretaña, que no ocupa ilegalmente la isla. Sí, bueno, recordemos, a ver, las oscilaciones de Argentina en el territorio de las relaciones internacionales es bastante difícil de explicar. Recordemos que durante un periodo Argentina fue miembro ajeno, digamos, pero miembro invitado de la OTAN, ¿no? Así es, en la época de las relaciones carnales. Exactamente, bueno. En la época de las relaciones carnales que, bueno, trajo también las complicaciones que hemos tenido. Yo creo que está el presidente Fernández en una situación compleja. Yo creo que la prudencia y condenar el accionar bélico, el cual estoy de acuerdo. Me parece que la moderación también, me parece que hay que ser en esto estratégico, y me parece que Rusia, tanto hoy como Estados Unidos, que tiene mucha injerencia con respecto al acuerdo del Fondo Monetario Internacional y a otras tantas cosas en el cual en el eje de Occidente se maneja Argentina, no podemos enemistarnos con esta potencia, pero tampoco creo que podemos darle la espalda a Rusia en sus reclamos, que parte de esos reclamos son legítimos. Entonces, me parece que hasta ahora las manifestaciones que han habido, las acciones que han habido han sido prudentes y suficientes para para el margen de maniobrabilidad que tiene la Argentina. Bueno, ojalá sea así. Le agradecemos, doctor Emilio Caram, y seguramente... Sería importante agregar algo, Ariel. ¿Cómo no? Es importante destacar que no es el único conflicto que existe en el mundo, no es el único conflicto, y además hay otros conflictos que están habiendo masacres
y verdaderos genocidios, en los cuales tal vez, salvo este medio y algunos otros medios más que lo visibilizan, pero hay otros que no se visibiliza, y que tiene que ver con mostrar aquello que en este caso Occidente, o en este caso la OTAN decide mostrar, en el cual puede tener sus reclamos, sus justos reclamos y su necesidad de mostrar lo que está sucediendo en una parte, pero hay otros lugares donde la comunidad internacional hace oídos sordos, mira el costado, y hay pueblos que están sufriendo también estas cuestiones de dominación. Claro, y fíjese cómo volvemos, aparte de la historia, recién Marcos Pérez Linares, uno de nuestros miembros del staff del plantel de Muchas Gracias, nos hablaba de Armand Matelar, desde otro lugar, de otra cosa, aquel que junto a Ariel Dorfman escribieron Cómo leer al Pato Donald, en donde hablaba claramente de la colonización mental que se ejerce a partir de los medios de comunicación. Claro que sí, claro que sí. Yo digo, a ver, un muerto es trágico, y más en una situación donde tiene que haber éxodo, donde la gente pierde su casa, pero hay situaciones muy graves que están sucediendo en África, hay situaciones muy graves que están sucediendo en Medio Oriente, y la comunidad internacional mira al costado porque tiene que ver también con los intereses. Es decir, tal vez cuando Estados Unidos, en estos últimos 30, 40 años, hay más de 50 países que han sido bombardeados, invadidos, y que han sido depuestos sus autoridades, que pueden haber sido autoridades tiranas, como otras tantas que han sido electas democráticamente, pero en base a los intereses. Aquí hay un solo interés que elegí en un principio, no estoy defendiendo a Rusia ni estoy reivindicando su causa, estoy diciendo la lucha que se está dando ya claramente, sin tapujos, respecto a el manejo, la distribución y el monopolio de los recursos que hacen al petróleo y que hacen al gas. La guerra siria no es casual, por allí iba a transitar un gasoducto. Afganistán no es casual, Irak no es casual, Kuwait no es casual, Yemen no es casual, los puntos estratégicos de Medio Oriente no es casual, y esto tampoco es casual. No, por supuesto que no. Bien. La ubicación de Ucrania geopolíticamente es fundamental en esto que estábamos hablando recién. Bien, bueno, muchas gracias, doctor Emilio Caram. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena mañana. Buen día.